En nuestra clase pasada hemos hablado de la letra A del inglés y vimos algunas palabras que empiezan con la letra A. Vimos nombres propios de hombres, de mujeres, vimos algunos animales que empiezan con A, frutas que empiezan con A, vimos verbos que empiezan con A, adverbios, pronombres, y dijimos que íbamos a ver cómo se conjugan algunos de esos verbos. Así que vamos a ver el verbo to ask, que es un verbo que empieza con la letra A. Bien, es un verbo regular, así que aprendiendo a conjugar el verbo to ask, vamos a ver cómo se conjugan todos los verbos regulares del inglés y casi todos los verbos irregulares también, porque en inglés, con excepción de, en este momento se me ocurren solamente dos verbos, pero con excepción quizás de esos dos verbos, los verbos irregulares de inglés son irregulares solamente con respecto al tiempo pasado, ¿sí? Pero los verbos en inglés son regulares, siempre son idénticos en el presente y en el futuro, ¿sí? Solamente son irregulares en tiempo pasado. Las excepciones que se me ocurren son el verbo to be, que también es irregular en tiempo presente, el verbo ser, to be, y el verbo to have, que es el verbo tener, que en tiempo presente tiene, en la tercera persona del singular, tiene una pequeña variación. En vez de agregar al infinitivo una letra S, como sería la norma, el presente del verbo to have es has para la tercera persona, o sea, para él. ¿Bien? Bueno, vamos a conjugar el verbo to ask, que significa preguntar. To ask, preguntar. Vamos a conjugarlo en presente, en pasado simple o pretérito indefinido, en futuro y en el gerundio, ¿sí? Nuestro título de hoy es Conjugating the regular verb to ask. Conjugating the regular verb to ask. Conjugando el verbo regular to ask o preguntar. Bien, los pronombres personales recuerdan que son I, yo, you, tú, que significa tú, he, él, she, ella, it, eso, we significa nosotros, you, vosotros o ustedes, y they es ellos. Empecemos con el tiempo presente. I ask, you ask, he asks, we ask, nosotros preguntamos, you ask, vosotros preguntáis, y they ask, ellos preguntan, ¿sí? Así que vean cómo en el tiempo presente se utiliza el verbo en infinitivo siempre. Para todos los pronombres el verbo en infinitivo. La única pequeña excepción es la tercera persona del singular utiliza el verbo en infinitivo, ¿sí? El verbo to ask en infinitivo y agrega la terminación S al final, ¿verdad? ¿Sí? Y esta regla aplica para todos los demás verbos. El presente se forma con el verbo en infinitivo, lisa y llanamente, y para el él o ella es infinitivo más letra S. ¿Bien? Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos el tiempo pasado. El tiempo pasado para los verbos regulares es el verbo en infinitivo, sea cual sea el verbo en infinitivo, y luego la terminación ed, ¿verdad? La terminación ed. Como el verbo to ask es un verbo regular, entonces queda infinitivo, terminación ed. Verbo en infinitivo, terminación ed. Verbo en infinitivo, terminación ed. Verbo en infinitivo, la terminación ed. Y el verbo en infinitivo con la terminación ed. Para todos los pronombres, para todas las personas. Así que es facilísimo porque es la misma palabra, la misma conjugación para todas las personas. Para yo, para tú, él, ella, nosotros, ¿verdad? Todos. Decimos, I asked, yo pregunté. You asked, tú preguntaste. He asked, él preguntó. We asked,
nosotros preguntamos. You asked, vosotros preguntasteis. They asked, ellos preguntaron. Y fíjense que aquí, aunque la terminación es ed, esto se pronuncia como si fuera una T, una letra T. Por eso lo he escrito en verde aquí, A-S-K-T, así es como se pronunciaría, asked. ¿Sí? Ahora veremos el tiempo futuro. El tiempo futuro es siempre regular. No existe nunca una excepción o una irregularidad en el tiempo futuro para ningún verbo del inglés. Para todos es igual. Es el pronombre personal, luego tenemos el verbo auxiliar to will, ¿verdad? O la palabra will, y luego tenemos el verbo en infinitivo que nosotros deseamos conjugar. En este caso el verbo to ask, ¿verdad? Por lo tanto, pronombre will, esta palabrita, y luego el verbo en infinitivo. Así que decimos, I will ask. I will ask significa yo voy a preguntar o yo preguntaré. You will ask. Tú vas a preguntar o tú preguntarás. He will ask. We will ask. You will ask. They will ask. O ellos preguntarán o ellos van a preguntar. ¿Sí? Tiempo futuro es bien sencillo. Ahora vamos a ver el gerundio. El gerundio es cuando es un presente continuado, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, yo estoy hablando, yo estoy comiendo, él está corriendo, ¿sí? Entonces el gerundio en español utiliza el verbo auxiliar estar, ¿verdad? Yo estoy comiendo. Utilizamos el verbo auxiliar estar conjugado y luego el verbo en gerundio, que es la terminación ando o endo, dependiendo del verbo, ¿verdad? En inglés, el verbo auxiliar del gerundio es el verbo to be. Y la terminación del gerundio es la terminación ing. ¿Sí? Bien. Y al igual que en el español, en el gerundio solamente se conjuga el verbo auxiliar y luego se deja en gerundio al verbo en sí que queremos, con el que estamos expresando la idea, ¿verdad? Entonces decimos, I am asking. I am asking significa yo estoy preguntando. You are asking. Tú estás preguntando. He is asking. Él está preguntando. We are asking. Nosotros estamos preguntando. You are asking. Vosotros estáis preguntando. Y they are asking. Ellos están preguntando. Claro que después podemos también agregar al final cualquier predicado que queramos, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos decir, yo estoy preguntando una pregunta o haciendo una pregunta, ¿verdad? Valga la redundancia. Diríamos, I am asking a question. ¿Sí? En inglés es correcto decir, I am asking a question. En español es incorrecto decir, yo estoy preguntando una pregunta, ¿verdad? Pero cuando decimos asking a question en inglés, tiene la connotación de en español decir haciendo una pregunta, ¿verdad? Bien. Entonces fíjense que tenemos para el gerundio tenemos el verbo en infinitivo y la terminación ing. Cuando el verbo en infinitivo es un verbo que termina en letra E, pero que es una letra E muda, por ejemplo el verbo to believe, que significa creer. To believe, ¿sí? Esta E del verbo to believe es muda, no se pronuncia. Entonces en el gerundio la E final se omite. Entonces queda así el gerundio del verbo to believe.